Ahora sí, nuevamente saludo a quienes no he visto antes. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy estamos iniciando la primera ronda de ideas de este 2022. Soy Marisa Guglielmi, coordinadora del área de niñez y adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Queremos agradecerle especialmente a las analistas que participan en esta actividad desde Colombia, Uruguay, Buenos Aires y Córdoba. Estamos felices de contar con estas invitadas de lujo y con todos ustedes acompañándonos en este diálogo. Por eso también los invitamos a participar en el chat mientras estén las participantes exponiendo, y Verónica Vigliano luego recogerá las preguntas, inquietudes para compartir. Bueno, la temática que nos convoca hoy es pandemia y después la clínica con niños. Hemos pensado algunas preguntas que van a ir dando marco a este encuentro. Se las comparto. ¿Cuáles fueron los efectos de trabajar de manera virtual en la pandemia? ¿Qué se puede decir de esto? ¿Surgieron interrogantes teóricos, técnicos, trabajando en la virtualidad? También nos preguntamos sobre lo que podemos llamar análisis anfibio entre la virtualidad y la presencialidad. ¿Qué podemos decir de la transición entre estas dos modalidades? La pandemia nos trajo pérdidas colectivas. ¿Cómo darle un espacio a aquello que se juega hoy en el motivo de consulta con niños? Esta fuerte vivencia, tanto de analistas como de los pacientes, tienen consecuencias, tanto en la escucha analítica y en las mutaciones que advienen en la clínica con niños. Me acerco a Barthes cuando dice: la escucha deja de ser una pura vigilancia para convertirse en creación gracias al ritmo, porque él insiste que sin ritmo no habría lenguaje posible. Bueno, ahora le damos la palabra a los analistas que ejercen el oficio de la clínica con niños con la expectativa de lograr una polifonía de voces. A Marta de Colombia, a Carolina de Uruguay, Nora y Claudia desde Buenos Aires y María José de Córdoba. Bueno, Marta, qué alegría tenerte y podernos encontrar. Te voy a presentar. Marta Isabel Jordán Quintero, psiquiatra y psicoanalista de niños y adolescentes, miembro titular en Fundación Didáctica, Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, coordinadora subespecialización de psiquiatría de niños y adolescentes, Pontificia Universidad Javeriana, y ahora está en la Comisión de Infancia y Adolescencia de CEPA. Bueno, te escuchamos, Marta. Tenés que activar el micrófono. Sí, perdón. Bueno, buenos días para los demás. Es muy rico estar acá. Creo que después de habernos reunido y tratar como de elegir en qué puntos centrarnos, me fui sabiendo, me habían dicho que iba a hablar, a ser la primera que iba a hablar. Entonces creo que decidí irme más por algo un poco general, ¿no? Para dar cabida después a algunos puntos, pero traigo unas reflexiones, unas reflexiones. Eh, lo primero es, traté de hacer como una reflexión de lo que había sido, como se llama pandemia y después, traté de hacer como un recuento, de lo que había sido como el recorrido pues, de la pandemia y dónde estábamos ahora, ¿no? Entonces pienso que lo primero es algo que para todos es como evidente y es que la propuesta de conducción de procesos analíticos para adultos o con pacientes adultos a través bueno, de canales virtuales se había aceptado desde hace un tiempo, no sin reticencia de muchas personas, pero se cuestionaba mucho más o se consideraba imposible incluso para algunos que esto fuera a poderse hacer con niños y la pandemia no lo impuso, ¿no? Entonces ahí
pues estábamos ante esta situación difícil, los pacientes nos necesitaban, no los íbamos a dejar solos si en nuestras manos estaba poder ofrecer algo. Entonces la pregunta, como de si era posible o no, si era viable o no, pues se dio realmente su lugar a cómo hacerlo, ¿no? En mi caso, y lo que discutíamos también, es que en el caso de la mayoría, el consultorio se volvió virtual de la noche a la mañana. Pues dictaron las medidas en cada uno de nuestros lugares pues no podíamos volver al consultorio, la presencialidad no era una posibilidad. Entonces, creo que uno de los puntos clave es que nuestras inquietudes han ido evolucionando, ¿no? Entonces, inicialmente fue en relación a continuidad de procesos instaurados, con el tiempo tomamos pacientes nuevos, cuando ya entendimos que esto no iba a ser corto, tomamos pacientes nuevos y retomamos procesos con pacientes a quienes habíamos conocido en la en la presencialidad. Eh, Ahora sabemos que se puede, conocemos sus ventajas, tenemos experiencias propias y también de colegas en los que incluso favoreció algunos procesos, comunicación de cosas que no hubiéramos podido, a las que no hubiéramos podido acceder de una forma diferente, acercamientos en situaciones pues de inhibición o de distanciamiento importante. Eh, También conocemos sus desventajas y ahora tenemos la alternativa de hacerlo o no. Como decía Marisa, ahora podemos insistir en que queremos presencialidad, decir que nos vamos a quedar en la virtualidad o hacer las propuestas híbridas, ¿no? Anfibias, decía Marisa ahora. Pero somos distintos y aquí voy a tomar algo que decía Nora en días anteriores, no para quitarte tu punto, ese tú lo podrás desarrollar después, pero me parece muy importante, más bien es un abrebocas a tus ideas y es no volvemos atrás, no es regresar al antes, ¿no? O sea, estamos en ese recorrido, pero hoy estamos con un conocimiento distinto, en un punto diferente, en una realidad distinta a nosotros, nuestros pacientes, sus familias, los profesores, la sociedad. Entonces creo que este conversatorio más bien nos abre la puerta a intervenciones que tienen más el corte de vocerías, ¿sí? Porque la otra cosa es que aprendimos mucho más a trabajar en conjunto. Entonces estamos hablando de experiencias personales, pero también de experiencias de nuestros colegas, nuestros alumnos, los que fueron nuestros profesores y supervisores. Ha habido un acompañamiento y una solidaridad bastante fuertes en nuestro trabajo en este tiempo. Eh, bueno, entonces habrá preguntas y surgirán reflexiones, discusiones en torno a la teoría, a la técnica, a la teoría de la técnica y también a cómo nos hemos sentido, aspectos mucho más personales, a la manera de acompañarnos y de cuidarnos y de seguir adelante porque tenemos claro que la pandemia no fue un paréntesis, no, sino que nos marcó y hoy lo portamos en nosotros. Entonces ahora sí digo algunas reflexiones generales. Pienso que podemos decir, como les digo, a manera más de vocería, que el análisis virtual individual con niños puede llevarse a cabo de manera exitosa en quienes han alcanzado un cierto nivel de desarrollo que les permite construir una relación analítica y cuyos padres pueden proveer las condiciones del ambiente requeridas, que incluyen elementos tecnológicos, por ejemplo, inclusive ya mencionados, pero sobre todo desempeñar la función de yo auxiliar. Todo esto está aquí puesto para que lo debatamos y lo conversemos, pero pienso que por allí podemos arrancar. Una segunda idea sería que la virtualidad nos permite enriquecer nuestra comprensión de lo que sucede a los niños en la medida en que algunos no nos han podido comunicar aspectos de su mundo interno eh, y externo o que nosotros no hemos logrado entender, a pesar de que ellos han hecho intentos por comunicárnoslo, ¿no? De manera presencial. Y esto lo logran transmitir o nosotros podemos acceder a la comprensión a través de mostrarnos elementos concretos de su ambiente familiar, ¿sí? A los que antes no podíamos ver. Para toda la polémica, bienvenida, pero eso es algo que se discute. Lo fundamental para que el análisis pueda ser exitoso es la contención del paciente en el espacio mental del analista. Entonces, uno de los temas que hemos trabajado, yo creo, más o que más hemos oído es el encuadre, si es el encuadre interno, si son las modificaciones al encuadre externo, que por supuesto se necesita. Pienso que una de las
como características o aspectos fundamentales es el concepto de maleabilidad en el analista, el concepto de Milner, que no implica, por supuesto, ser vapuleable, sino tener la capacidad de dejarse imprimir la huella eh, particular de ese momento y no desnaturalizarse, no perder la esencia, sino pues permitir ser usado en el buen sentido. La capacidad de jugar, la capacidad de sorprendernos, ¿sí? Estar dispuestos a aprender en el día a día. Eh, Otro punto que quería traer es, hay casos que también resulta muy difícil poder manejar en la virtualidad. Puede ocurrir que el beneficio no sea equiparable o que no valga la pena como establecer esa diferencia, elegir. Y también sabemos que pues, puede haber interrupciones abruptas y que hay situaciones que son más difíciles de manejar y esto lo tenemos que aceptar. Eh, el análisis virtual no excluye a niños que por su edad o por ciertas particularidades de su desarrollo, estamos hablando de los niños con perturbaciones mayores, no cumplen con estas condiciones necesarias, digamos, para poderse favorecer de una intervención individual, ¿no? Entonces también tenemos que estar abiertos, y creo que eso es lo que hemos venido tratando de pensar en cómo hacer, a modificar las curas individuales, a establecer más consultas tipo consultas terapéuticas, a vincular a padres, a hacer más intervenciones familiares, a trabajar. Hemos aprendido muchísimo más la importancia del trabajo en equipo, ¿no? No como una cosa más de excepción, sino que ahora trabajamos con los maestros mucho más, eh, ¿no? Pues, no sé, con los niños, sobre todo con niños con organizaciones psicóticas, tuve que hacer intervenciones paralelas para poder mantener las curas individuales y sobre todo para que el niño pudiera seguir yendo al colegio a hacer intervenciones con los profesores. Eh, bueno, sí, trabajar como con otras personas a cargo. Eh, y lo otro es que creo que cada vez más somos conscientes o le damos más importancia o peleamos más por tener un espacio, porque el rol del pensamiento analítico realmente sea acogido, procesado y que se pueda utilizar en tantas instancias diferentes, ¿no? Eh, entonces hablamos de la fortaleza de comunidad y cultura, ¿no? De todo lo extra consultorio, en fin, alternativas, digamos, desde la clínica, pero también en otros muchos aspectos. Eh, bueno, pienso como la idea era que nos reuniéramos viniendo de lugares diferentes, entonces quiero decir como dos puntos que para mí han sido muy importantes viniendo de Colombia. Uno, nuestro sistema de salud y las características geográficas de un país que tiene tres cordilleras, una selva, la Orinoquía extensa y un sistema de salud que eh, encarna, digamos, las grandes desigualdades económicas y de acceso a la salud. La virtualidad para mí ha tenido la gran ventaja de permitirnos llegar a personas a las que de otra forma no hubieran tenido nunca acceso a atención, ¿sí? Y eso lo digo desde nivel individual, como poder, por ejemplo, apoyar a equipos de entidades que se hacían cargo de niños con dificultades de otro orden y a quienes hemos podido apoyar como equipo, digamos, a cargo, por ejemplo, de los grupos musicales en situaciones súper desfavorecidas que tienen a niños con discapacidad, por un ejemplo, ¿sí? Eh, y desde la academia, que les estaba contando a otras personas, para mí ha sido muy reconfortante encontrar que ha habido iniciativas muy grandes para poder dar respuesta a la necesidad tan desbordante en salud mental que hay. Entonces hay solicitudes de muchas personas desde armamos proyectos de atención comunitaria en respuesta a la demanda de estudiantes que venían a decirnos, ustedes no dan abasto, por favor capacítennos para nosotros poder ayudar. Entonces, primero formamos parte de equipos, bueno, una cosa muy grande que se armó que fue Colombia Cuida Colombia, donde hubo aportes desde lo económico, desde poner a disposición plataformas de atención virtual, soportes desde la parte logística. Primero lo hicimos y luego la universidad nos cogió la caña, como decimos nosotros acá, y hoy en día tenemos un programa que ya no es en la urgencia, digamos, circunscrito en el tiempo, sino la Facultad de Ingeniería montó la plataforma, psicología y psiquiatría, ya tenemos a gente trabajando constantemente en
líneas de apoyo comunitario, pues es una plataforma de ayuda comunitaria con psicología, psiquiatría, con toda una ruta escalonada de atención. Bueno, esto, el posgrado en vez de tener 3 alumnos tiene 10. Los maestros han venido a solicitar que montemos diplomado, maestría, lo que ya existía se transformó para que pudiera venir más gente, para que pudiera ver también, entonces volvemos a las ventajas de la virtualidad, que por supuesto me hace falta mi consultorio presencial, no lo cambio, digamos, bueno, en muchas cosas, en la calidez, en todo, pero tenemos que reconocer que podemos ahora estar también en intercambio, eh, bueno, muchas cosas. Bueno, lo Marta, que va- ya tengo que cortar. queda queda poquitísimo. Ya voy a cerrar. Lo que quería era ya más una cosa como de lo que estamos viviendo y es, ante la incertidumbre, lo súbito, lo masivo del cambio y el aislamiento, entre otros, nos apoyamos los unos a otros más que antes. Y el diálogo conjunto, la catarsis, compartir experiencias, nos ayudó primero a hacernos cargo como de la urgencia. Eh, También hay muchos testimonios de solidaridad y en un segundo momento pasamos a la reflexión y lo que quería era subrayar que si de algo llegó para quedarse es esa necesidad del intercambio y esta experiencia que estamos compartiendo hoy pues es un testimonio más, ¿sí? De cómo tenemos que pues seguir aprendiendo juntos porque no tenemos respuestas. Ya, Gracias. claro. Interesantísimo, riquísimo, y seguiremos conversando seguro en el chat y en el diálogo siguiente. Gracias. Bueno, ahora Carolina, un gusto desde Uruguay, Carolina García Maggi. Muchos te conocen por Calibán. Eh, Carolina es miembro asociada de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, analista de niños y adolescentes, editora de la revista Calibán. Bueno, te escuchamos, Carolina. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a Marisa y a los queridos colegas de Córdoba por esta invitación a participar de esta ronda. Bueno, como decía Marta, son muchas las interrogantes en este tiempo de después y los retornos de lo real se ven en sus efectos, en la cantidad de consultas que estamos teniendo de niños, y es muy claro que la crisis de la pandemia trajo otras crisis. Yo me quería detener en la presencia del analista y la presencialidad en el trabajo con niños, porque es una de las cuestiones que más nos ha tocado reconsiderar en cuanto a la posición del analista. Un músico uruguayo, que capaz que algunos conocen, que utiliza mucho el humor, Leo Maslía, invitaba durante la pandemia a clases ausenciales, decía él. ¿Podemos decir nosotros que tuvimos sesiones ausenciales en esta pandemia? Yo creo que vale la pena preguntarse qué fue lo ausente, lo sustraído, o lo potenciado y novedoso, o incluso lo deprivado en el trabajo a distancia con niños. Yo creo que es algo paradojal, porque a la vez que la distancia implicó la separación corporal y de la sensorialidad en algunos planos, también hubo una mayor presencia de otros. Entonces veíamos cómo los pacientes nos mostraban su casa, sus dormitorios, a su familia. Nos encontramos con escenas diversas y recortes de la vida cotidiana. Entonces, ¿en qué medida presencia y ausencia entraron en nuevas dialécticas y en otras lecturas? Yo creo que al mismo tiempo también se abrió una dimensión política del psicoanálisis que no es nada menor y que también va a tener consecuencias. La escala planetaria nos impuso un impasse, sobre todo en los estándares, en lo instituido y en el setting analítico, y nos obligó a invenciones sin mucho tiempo para que llegaran arbitrajes. Y hubo una gran circulación entonces de saberes sin jerarquías. Como decía Marta, me encantó recién esto de las vocerías, como un cambio de lo oficial por lo oficiante del psicoanálisis. En tanto, nuestra práctica es una práctica en acto, en movimiento, y es siempre lo singular del sujeto. Y entonces apelamos a una confianza en el método, porque todos seguimos trabajando. Y aún hoy cuando, yo creo que con los niños sobre todo volvimos a los consultorios, la mayoría volvimos a los consultorios, sobre todo en el trabajo con niños,
Yo creo que esta experiencia nos deja marcas para la posición del analista en relación a la contingencia. Otra cosa que me parece importante es salir de los binarismos en los que entramos siempre como presencial virtual. Y Barthes señala que una de las formas de violencia es la intimidación, que es esto que impone a los sujetos a pronunciarse por uno de los dos términos de las oposiciones que presenta todo valor. Entonces, subjetivo, objetivo, individual, social, masculino, femenino. Yo creo que la virtualidad siempre está en el lazo con el analista, y lo virtual ha tenido mucho, por momentos hasta demasiado de presencial. Entonces intentaré pensar la presencia del analista alejándome de referencias como el apoyo, la persona o el yo del analista, para pensarla desde ciertos recursos que no sean solo la respuesta de la técnica, sino operaciones y funciones que permiten el acto analítico. La presencia del analista no se puede pensar sin el deseo del analista, y este rige el modo de tratar a nuestros pacientes y también el modo de tratar nuestras conceptualizaciones. Yo creo que donde queda más presente es en el tiempo de la infancia, que es un tiempo de estructura en acto, donde el otro es imprescindible, un tiempo donde el desvalimiento, la indefensión, eso es lo real, y eso es por la insuficiencia de lo simbólico. La palabra es siempre nudo de cuerpo y sexualidad, pero precisa también de lo imaginario para acercar lo real y también disponer de una mayor simbolización. Entonces, el acto, el gesto, el juego, tienen una fuerza mucho mayor que la palabra para apelar a una respuesta inmediata del otro, convocar la mirada y la voz, donde ahí se hace presente el deseo. Convocar al otro, que es casi como decía Mirta Carza-Peredas, decía, obligar al deseo del otro a hacerse presente. En los tiempos de confinamiento nos encontramos en las sesiones con momentos de mucha desesperanza, de desfallecimiento del deseo, en encierros a veces incestuosos o regresivos, fijaciones a goces que no progresaban o no se distribuyen. Y la escena analítica se dio en el escenario vivo y muy encarnizado de la pantalla. Así lo veíamos en la cama, en el cuarto de los padres, de pijama, y llamativamente yo lo que vi, muchos bostezos, sin dejar de bostezar, eso me llamó la atención, como un ambiente más soporífero y como de letargo. Otros estaban con la cámara apagada, bueno, y había que pensar cada caso y cada vez, pero sí había un dar a ver muy importante. Bueno, un breve recorte de un paciente niño, de un analista, quien jugaba él con personajes superpoderosos en grandes batallas, la analista del otro lado de la pantalla, y él luchaba desde la cama de la madre. El juego se fue desvitalizando y se fue volviendo cada vez más desorganizado, los personajes más siniestros, y la angustia más primaria que tenía que ver con los orígenes del universo, de la vida. El encierro dual lo precipitaba en angustias para que no encontraba letra o palabra suficiente, y esto se había dado también tras el alejamiento sorpresivo del padre. En uno de los embates de esos personajes ya más siniestros, la analista lo sorprende con unos frasquitos de líquidos de colores distintos para distintas situaciones, le muestra sus pócimas preparadas, que son antídotos de colores para no decaer y revivir. El niño se conmueve, y así la batalla puede seguir y el juego no se detiene. Esto lo quería decir como intervenciones desde el juego y desde lo real de la transferencia ante la angustia del niño, la amenaza depresiva que podía quedar, de quedar atrapado en el goce del otro. Y es un acto analítico, deseo del analista, frente a la detención del sentido o el sinsentido que empezaba a imperar, que había quedado, y para que el sentido se conmueva. Entonces, el deseo del analista es el soporte del juego, de la transferencia y de otras intervenciones. Y es un deseo disponible para hacer, para jugar, para sostener ficciones, porque el análisis es una ficción. Y Winnicott decía,
si el analista no sabe jugar, no está capacitado para la tarea. Y si el que no sabe jugar es el paciente, hay que hacer algo para que pueda lograrlo. Y además, la transferencia es una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, y resulta del encuentro del deseo del paciente con el deseo del analista, y así también lo planteaba Freud. Y por ser un deseo, justamente, no es ni prescriptivo ni anónimo. Es una tarea que no se puede hacer sin estar advertidos del propio inconsciente, por la experiencia del propio análisis, y de estar advertidos de algunas marcas de ese deseo. Por eso yo creo que también fue importante para nosotros también haber tenido la experiencia de análisis a distancia también para poder trabajar. Bueno, finalizando, la apuesta analítica ha sido la experiencia de la presencia en sesiones ausenciales. Y esta oferta ha creado una nueva demanda y otros horizontes en la práctica. Y ya veremos cuáles serán sus efectos y a dónde también nos llevará esta época. Bueno. Pues, muchas gracias. Impactante tu relato y bueno, seguiremos después hablando sobre eso. Ahora, Nora Boscovoynik, te presento, qué lindo contar con tu presencia después de tantas charlas. Bueno, Nora es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de París y de APA, miembro fundadora de SAPI, miembro fundadora de la CIPA Latinoamericana. Bueno, te escuchamos. Bueno, hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a la APC, a Mónica, a Marisa por esta invitación. Es un placer poder participar y charlar como ya comenzamos el otro día y hacer esta ronda de ideas y de intercambios y de interrogantes que tenemos todos. Y un gran placer también de ver a Tuti Kaplan acá, no sé si ya se acuerda de mí, pero me conoció hace muchísimos años porque era amiga de su hijo Gaby. Así que un placer verte, Tuti. Bueno, frente a las preguntas que Marisa nos mandó a las participantes de este encuentro, me hizo volver un poquito para atrás, ya parece haber pasado mucho tiempo, y a toda esta situación, a lo que tuvimos que afrontar desde marzo del 2020, lo traumático, lo disruptivo, lo imprevisible, la incertidumbre, y en una situación en la que no había ningún otro, digamos, con mayúsculas si quieren, que pueda responder a la pregunta, pero ¿y esto qué es? ¿Qué va a pasar? No sé si se acuerdan, pero se hablaba de una guerra contra un enemigo invisible. Eran así situaciones muy angustiantes. En estos 10 minutos no podemos abordar todo, me imagino, a ninguno de nosotros, ¿no? Todo lo que... Así que yo me armé me puse como palabras claves de cosas que no me quiero olvidar de contarles, porque me acuerdo que en ese momento pensé mucho, no sé si se acuerdan de cuando Leukovich hablaba de lo que cuando él distinguió el acontecimiento del trauma de la catástrofe, no sé si se acuerdan, yo me decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no sea ni una catástrofe, ni un trauma, sino que devenga un acontecimiento, ¿no? ¿Cómo hacer que esto se transforme en algo, ¿no? Que nos permita avanzar? Porque además, ¿cómo se inscribe este acontecimiento en el aparato psíquico de cada uno de nosotros, de los pacientes, de los analistas, ¿no? ¿Cómo se enhebra en nuestras historias personales de cada uno? Y yo les decía el otro día que había dos, digamos que los puntos que me gustaría abordar hoy es, que me habían interrogado mucho y que me interrogan hoy, es lo que pasó con las categorías espacio y tiempo durante la pandemia, que se vieron muy alteradas, ¿no? Por ejemplo, con respecto al espacio, como decía recién, como decía recién Carolina, perdón, cómo salir de este binarismo cerca-lejos, ¿no? Cómo salir del binarismo presencia-ausencia, cómo salir del binarismo real-virtual,
cómo hacer para... Porque en ese momento yo me acuerdo, se pretendía que los chicos como que pasaran la vida cotidiana a la virtualidad, y se tenía que ir a la escuela desde lo virtual como si nada hubiera pasado y estar frente a la pantalla, ¿no? Cómo hacer entrar todo lo cotidiano en lo virtual. Cómo hacer que algo, cuando uno ya no se podía tocar, porque era peligroso, porque el otro era amenazante, pudiéramos seguir con algo que fuera tangible, como, ¿no? Uno puede tocar al otro con las palabras. Entonces, a lo mejor también el tacto podía seguir existiendo. O sea, cómo, nada, la complejidad, cómo ya salir de ese binarismo y encontrar ese espacio entre, ¿no? Yo decía, me acuerdo cómo, digamos, pensaba en esto, se llama Windows, ¿no? El sistema que tenemos en la computadora, ¿no? Que es una ventana que nos permitía salir de ese encierro, ¿no? Cómo hacer que el aislamiento no sea un encierro, ¿no? Que nos permita salir, encontrar un, no sé, resistir al encierro y salir al encuentro con el otro, a que haya efecto de presencia, aunque haya distancia, aunque haya alejamiento físico, ¿no? Lo que pasaba, me acuerdo, me planteaban muchos pacientitos de la distancia con los abuelos, y la importancia de la presencia de los abuelos y del encuentro de los nietos con los abuelos, y el temor a ser peligrosos para esos abuelos, ¿no? Si los podían contagiar. Pero bueno, la experiencia, como ya dijeron las dos colegas anteriores, nos mostró que podíamos trabajar, que podíamos resistir y transformar ese entre, ¿no? Que es la pantalla, en un verdadero encuentro, sostener el lazo, ¿no? La importancia del lazo, de ese vínculo con nuestros pacientes, incluso en algunos casos produciendo más cercanía. Recién también decía Carolina de pacientes, con lo cual las pantallas permitió expresiones de, por ahí, situaciones traumáticas que la presencialidad no habían permitido. Por ejemplo, yo tenía había conocido hace muy poquito una chiquita que había sido adoptada en un país de Europa del Este, y que había sido abusada por el padre, y que en la presencialidad estaba prácticamente muda, dibujaba mucho, me hacía, cada vez que yo intentaba proponer un juego o alguna palabra, me hacía shh, me hacía callar, y cuando nos encontró la pandemia, la primera semana no, como pensábamos que era por 15 días, dijimos, bueno, esperemos un poquito, ya nos vamos a encontrar, esos 15 días se volvió un año, así que enseguida retomamos, y fue impresionante cómo a través de la pantalla esta chiquita pudo empezar a expresar en pesadillas, en sueños, en dibujos, en narraciones, en ficciones, lo que le había sucedido, ¿no? Y cómo pudo empezar a elaborar algo de ese traumatismo. También, bueno, y lo decía creo que Marta hace un ratito, era la importancia de la presencia de los padres, ¿no? Porque los padres también estaban encerrados, y esa sensación de un continuum sin intervalo, de ser solo padre, solo madre, ¿no? Las 24 horas, y cómo también hacer para que salir de ese encierro y crear un intervalo, ¿no? En ese continuum que parecía no detenerse. Y esto entonces también me llevaba a la categoría del tiempo, ¿no? Y me acordaba que al principio tenía esta idea del tiempo detenido, de los relojes de Dalí, con la persistencia de la memoria, esos relojes que se derriten y pareciera que no, el tiempo no se acaba nunca, esta sensación era todo una hora decisivo, lo que pasa ahora es decisivo, y lo que decía Hamlet, ¿no? Que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Cuando ve al fantasma de su padre, ¿no? Como un tiempo que estaba totalmente, ¿no? La sensación de un tiempo que no, sin interrupciones. Y nada, fue como que durante la cuarentena tuvimos que confrontarnos a otro espacio y a otro tiempo, cambió como la sensación de tiempo y espacio, y cómo pudimos los analistas
a través de nuestra creatividad, de nuestro encuadre interno, que como decía Blecher, una cosa es el encuadre y otra cosa es el proceso, y ver cómo hacer para que el proceso analítico continúe. Nada, de golpe yo me encontré, no sé, haciendo un campamento con pacientes y metiendo así como una especie de sábana, entonces estábamos los dos en una carpa, escondidos jugando, o haciendo, no sé, un partido de fútbol, o una carrera de autos. Yo ya había trabajado, yo vivía en otro país, entonces ya había tenido la experiencia de la virtualidad con adultos, pero con niños, como decía Marta al principio, parecía inimaginable, y de golpe nos encontramos, nada, con una creatividad y unos juegos a través de esta ventana que era la pantalla, que realmente fueron impresionantes, ¿no? Ahora, con respecto a este tema del tiempo, y como yo les había dicho el otro día, lo que Marta retomó, la sensación que yo tengo ahora, y que es la pregunta también, ¿no? Ahora nos están pidiendo que volvamos a la presencialidad como si nada hubiera pasado, ¿no? Ahora volvemos a la escuela, todo vuelve, y yo, como les decía la otra vez, yo creo que no se vuelve nunca. Yo tengo la experiencia de haber vuelto a Argentina después de muchos años en el exterior, y no se vuelve nunca. No es que se vuelve, se va, se sigue, uno no encuentra lo que dejó, uno ya no es el mismo, como también decíamos recién, ¿no? Uno ya no es el mismo que antes de la pandemia, y lo que uno encuentra ya no es lo mismo en el encuentro con el otro. Entonces me parece que ahora lo esencial es tomarse el tiempo, justamente, como decía Freud, parece a destiempo, parece a posteriori. Todavía creo que no tenemos conciencia de los efectos que va a tener esto que sucedió en la pandemia con nosotros. Yo ahora, me imagino que nos está pasando a todos una cantidad de demandas en este momento, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, de chiquitos que no quieren volver a la presencialidad, que tienen, el otro día recibí un chiquito de 9 años que no quiere volver a la escuela, que cuando está en la escuela no hace más que pensar en los padres, y que si él está lejos les puede pasar algo y pueden tener un accidente. Nada, cuando uno sabe la importancia del juego con los pares, la importancia del amigo, ¿no? Todo lo que esta distancia produjo, creo que los efectos también los estamos empezando a ver ahora, y que tenemos que poder pensar, darnos el tiempo de pensar. Todavía estamos en el durante, y poder darnos el tiempo en el a posteriori de poder pensar los efectos que esta pandemia tuvo y sigue teniendo en nosotros. Bueno, eso eran más o menos los puntos que quería charlar con ustedes. Gracias, Nora. Muchas gracias. Bueno, y ahora Claudia Bregasti. Qué gusto de nuevo encontrarnos. Esta semana hemos estado muy conectadas con Claudia. Bueno, te voy a presentar. Médica especialista en psicoanálisis infanto-juvenil, especialista en psiquiatría, magíster en psicopatología y salud mental, miembro titular en función didacta de ABDEVA, directora de la especialización de psicología clínica de niños y adolescentes de USAM de ABDEVA. Bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por haberme invitado, y muchas gracias por el clima y las cosas que se están diciendo, que son realmente muy interesantes. Como sabía que iba a hablar, no en primer lugar, en los últimos, por ahí querría tomar algunos puntos específicos en relación a las preguntas que nos hicieron. Y el primero sería el tema de los recursos que pudimos utilizar para continuar tratamientos y también para hacer diagnósticos. Y eventualmente comenzar nuevos tratamientos. Pero eso sí que fue un desafío, poder hacer algunos procesos diagnósticos. Primero contaría que en pacientes que ya venían en tratamiento, en casi todos los casos los pude continuar. Es más, hubo una orientación a padres que ellos no quisieron, pero los chicos quisieron todos. Voy a hablar de los que tenían posibilidad de estar solos en la habitación, que casualmente fueron muchos, con la computadora, y esto nos permitió compartir pantalla y utilizar recursos que yo no conocía. Yo estaba acostumbrada al Skype, que era un plomo porque se desconectaba todo el tiempo, y un paciente mío
bastante abstracto, fue el que me introdujo en el Zoom. Después hice tutoriales y lo aprendí, pero primero fue él. Porque además fue de un día para otro. En 3 días tuvimos que pasar a la virtualidad. Esto me parece que es interesante por la inclusión generacional y se cambió en algo la relación intergeneracional con los pacientes. Porque acá en el consultorio un poco nosotros éramos un poco los que manejaban. De hecho poníamos juguetes que a veces los chicos no tenían, porque eran juguetes muy tradicionales, y los chicos se copaban. En cambio acá ellos nos trajeron algunas cosas y nos ayudaron a optimizar los recursos. Con lo cual me parece como un intercambio muy activo que pudo compensar la falta de contacto bipersonal presencial. Casi fue una manera de conseguir cierta tridimensionalidad en la pantalla. En la pizarra hicimos dibujos, bueno, yo aprendí la pizarra de Zoom, que es una maravilla, y hicimos dibujos compartidos. De hecho, algunos libres y otros temáticos. Por ejemplo, una chica que se iba a mudar, yo le propuse dibujar el camión de mudanzas y una serie de cosas, pues iba a mudar lejos. Y con una nena que hizo una anorexia bastante grave, cuando fue la primera que pudo volver al consultorio y luego de 1 año y medio, y entonces yo le propuse y dibujamos juntos el consultorio. Y después, cuando vino, dibujamos todo el estado del mundo en mitad de la pandemia. ¿Puedo compartir un minuto? ¿Me dejás, Marisa, compartir? Sí, tendría que... ¿Está Fabiana? Bueno, si no, después déjame. Ahora no estoy permitida. ¿Querés compartir una imagen? Una imagen. Bueno, a ver, a Fabiana le vamos a decir a ver si lo puede, Bueno, después. si lo puede compartir. Bueno. Me dejás después, me avisás cuando pueda. Sí. Era para mostrarla nada más. Pero fue muy interesante cómo se hizo. Cuentos compartidos, juegos reglados, en los cuales yo intenté hacer algún cambio. Por ejemplo, en el Tutti Frutti, que creo que en otros países se llama Basta, yo introduje como obligatoria una columna que se llama Sentimientos. Entonces tenía que poner sentimientos, y si no sabían, yo los orientaba. Les decía, bueno, cuando estás enojado, ¿cómo estás? Furioso, decía, porque era con la F, ¿no? Eso fue muy interesante. Y también una chica sola inventó un juego de ponerle nombres a los emoticones. Como los emoticones estaban en inglés y ella no sabía, entonces le poníamos cara de estar asustado, cara de estar sorprendido. Fue muy interesante y todo eso me parece que abrió todo un espacio, por lo menos para los chicos a partir de 5 en adelante. Con los chicos más chiquitos hicimos dramatizaciones y personificaciones. Y bueno, una interrogante es esto de lo intergeneracional, y otra interrogante es, mientras hacíamos todo esto, algunos chicos prendían y apagaban la cámara. Claudia, perdón, tenés la función, podés compartir, me dice la secretaria, cuando quieras. Estás habilitada para compartir. Vale. Algunos apagaban la cámara, algunos me pedían ser hospedadores, porque siempre yo traté de ser yo el hospedador. Pero cuando me pedían los dejaba y me muteaban, me apagaban, hacían millones de cosas. Que yo pienso si fue una manera de tener cierto control en un momento que los chicos fueron forzados a cierta pasividad. A ver, bueno, simplemente era para mostrar. Este es el dibujo del consultorio. ¿Lo ven, no? Sí. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Bueno, acá está tapado el nombre de las dos, pero está en la caja de juego con el nombre de las dos. Y lo hicimos entre las dos, y les digo que es bastante parecido a lo que es el consultorio, y hace 1 año y medio que ya no venía. Igual tenía bastante tiempo, ¿no? Y el otro, a ver, ahora ya lo estoy compartiendo, ¿no? Otra vez. Y el otro fue que acá arriba dice aislamiento social, y acá abajo dice lo que querríamos hacer. Y lo hizo ella casi todo.
que era lavarse las manos, todas las cosas que le enseñaban, lavarse las manos, distanciamiento, usar tapaboca, alcohol, y abajo era, terminó la tormenta del coronavirus. Esa la puse yo. Y ella hizo el avión, tiró el barbijo a la basura, una fiesta, el futuro, y abajo pusimos el nombre de las dos. Bueno, fue una manera que realmente era una chica bastante tiempo de tratamiento, salió de la anorexia bastante rápido, por suerte, pero fue una anorexia media densa que hizo porque tuvo migraciones. Otra cosa es el tema de las migraciones, que hubo chicos que se fueron a otros países o que se estaban por ir y se detuvo, y también migraciones internas, por ejemplo, a los countries, que algunas fueron transitorias y otras fueron definitivas. O sea que chicos que pasaron a la virtualidad de nuevo, porque ahora están viviendo en countries a 100 kilómetros, y eso también. Bueno, lo otro, las nuevas consultas. Avísame, Marisa, 2 minutos antes para que corte, porque me entusiasmo. Lo otro es las nuevas consultas. Yo he podido hacer algunos diagnósticos diferenciales, trabajo bastante con chicos chiquititos. Hubo muchas consultas, y eso creo que es compartido, de retraimiento y de retrasos del lenguaje en los chicos, y muchos apresurados diagnósticos y sobrediagnósticos de autismo. Yo me esforcé mucho en hacer esos psicodiagnósticos para tratar de mostrar otras opciones y sacarlos del diagnóstico de autismo, que en este momento está sobredimensionado, hasta consulta gente de 40 años para ver si es autista. Es una cosa impresionante. Bueno, y en este caso yo pude hacer un diagnóstico de una nena, y hice un diagnóstico de trastorno de comunicación, que es distinto al autismo y para los padres es mucho más tolerable. Y conté con la ayuda de los padres. Entonces, con paciencia y contando con los padres, fui construyendo un baño de palabras y canciones, mientras la nena dibujaba, tuvimos varias entrevistas, y finalmente la nena se acercó a la pantalla, porque la nena se le rompió un lápiz y se fue corriendo. La madre la siguió con el teléfono y lo fue a tirar a la basura, porque no podía soportar el lápiz roto. Entonces yo le dije a la madre que por ahí no podía soportar el lápiz roto, porque por ahí ella temía romperse. Pero lo dije despacito, y la nena se empezó a acercar y me miró. Y después yo estaba con algunas canciones de ruidos y ruiditos, y la nena conocía y ella terminó la canción. La verdad que me parece que hubo un contacto. Yo tenía un poco de sentimiento de culpa cuando hacía el diagnóstico, porque digo, ¿no sería mejor derivarlo a una persona más joven que la pueda ver presencial? No había vacuna en esa época. Pero me parece que la experiencia resultó. Y tuve como cierta convicción de haber captado algo profundo, y que ese intercambio con la nena permitía abrir otras posibilidades diagnósticas que no fueran autismo, además de que había dibujos y cosas que eran buenas, ¿no? Y lo otro, me parece interesante, que lo mencionó Nora, es la intervención de los padres. A veces la intervención de los padres fue protectora del encuadre. Por ejemplo, esta mamá que la fue siguiendo cuando la chica se fue a la cocina a tirar el lápiz. Pero otras veces hizo obstáculo. Cuando los padres interferían muy ansiosamente, preguntándole los colores, preguntándole cosas como para mostrar que el rendimiento del chico, o no me pasó a mí, pero a colegas, prefiriendo seguir hablando con el terapeuta y desestimando la utilidad de las entrevistas virtuales con el chico. Lo que también fue bueno es que los padres tuvieron que prestar el cuerpo, a veces reemplazando el cuerpo del terapeuta, porque a veces los chicos se te suben encima, hacen cosas, y eso lo tenían que hacer los padres, ¿no? Por otro lado, los padres consultaron, Beth Coimbra de Brasil me contó que los padres consultaron más rápido que antes. Quizás porque al estar más tiempo en la casa con los chicos, se dieron más cuenta de cosas que el colegio contaba, pero que ellos no veían. Y estamos terminando, Claudia. Bueno, digo lo último. Muchas veces los chicos enseñaron a los padres a jugar y un poco los obligaron a intentar salir de los duelos en que muchas veces los padres estaban.
Bueno, dejo otras cosas para después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, y finalmente ahora voy a presentar a alguien de la casa, María José Tienot, especialista en psicología clínica y especialidad en niños y adolescentes de IPA, docente de nuestro instituto. Bueno, un gusto, te escuchamos, María José. Bueno, buenos días, es un gusto para mí. Te agradezco, Marisa, la invitación y sobre todo el enriquecimiento de escuchar distintas realidades, distintos contextos, porque me parece, bueno, de eso yo quería hablar, ¿no? De cómo el contexto de alguna manera influye en lo intersubjetivo e influye también en la psicopatología. Pensaba en esto de la pandemia y después, y yo no sé si hoy podría decir la pandemia y después, en el sentido de que esto nos está sucediendo, nos está atravesando, por ahí tenemos la sensación como de un eterno presente, y nuestros pacientitos también. Entonces creo que es importante estos encuentros como para poder de alguna manera pensar esto para que esto pueda venir un después. Poder pensarlo, poder ligarlo, porque realmente ha sido una inundación en nuestras mentes de muchas experiencias traumáticas que hasta el día de hoy estamos tratando de metabolizar. Por eso celebro estos encuentros. También Marisa me hizo una invitación que fue muy motivante, que es pensar sin bibliografía, encontrarnos sin bibliografía. Y de alguna manera así nos sentimos un poco, escribimos un artículo con unas colegas, con Victoria, Griselda, bueno, Nali, Durán, Cecilia Rosas, que se llama Recalculando, y me parece que así estamos, ¿no? Como recalculando los encuadres, las teorías, y yo no diría que tenemos que estar sin teorías porque de alguna manera nos quedamos sin sostén, pero sí creo que fue muy necesario hacer esta invitación que nos hacía Silvia Bleichmann hace tiempo, que es separar de la teoría lo fértil, lo que nos ayuda a pensar, y poder como desechar o transformar o modificar aquello que se ha vuelto obsoleto a la luz de la vertiginosidad de los cambios. Yo descubrí lo vital de teorías, de marcos referenciales que a mí me ayudaron mucho, como el psiquismo temprano, las ansiedades primitivas, que me ayudaron a entender de alguna manera lo que estábamos viviendo, no solo con los pacientes, sino nosotros mismos en nuestras mentes, enfrentar como agonías muy primarias, duelos, ansiedades persecutorias, que me daban como un marco para leer lo que estaba sucediendo. Por otra parte, también, bueno, yo empecé mi carrera en un hospital público y la mención a lo institucional también, a partir de Blecher, me ayudó a pensar también todo lo que permanece mudo en los encuadres, lo más primitivo, y que cuando hay una ruptura muy disruptiva como fue la pandemia, de alguna manera aflora y sentimos toda esa sensación como de orfandad social. En eso me apoyé también en los cambios necesarios que los psicoanalistas tenemos que hacer para entender la subjetividad epocal. Ya nosotros, de alguna manera, psicoanalizar tiene que ver con deconstruir, y el psicoanalista de niños también tiene que tener una plasticidad, una curiosidad, un animarse de alguna manera a poner en jaque las certezas, que nos ayuda también a las modificaciones. Cuando tuvimos que incluir la tecnología en el abordaje de niños y adolescentes, fue un cambio, y provocó inseguridades, esta pregunta de hacia dónde vamos, pero bueno, lo hicimos, y me parece que esa plasticidad también fue un refugio que nos ayudó a transitar lo que estábamos viviendo. Pensaba también en esto que yo por ahí sentía, bueno, dichosos los niños que podían jugar.
Sabemos con Winnicott de la importancia del juego y que tiene que ver con la calidad de vida. Y bueno, y esta apuesta a abrirles el consultorio virtual permitió que el virus empezara a jugarse también, ¿no? A humanizarse, lo dibujaban, jugaban, recuerdo un paciente que jugaba a los cazafantasmas, que con sus máquinas aspiraban los virus para poder transformarlos, o una pacientita que le ponía como brillantina a los barbijos y los transformó como en máscaras. Entonces, bueno, esta apuesta a seguir conservando el principio del placer y de alguna manera el juego para la elaboración de esto tan traumático que estaba sucediendo. Incluso sentía que algunos padres por ahí también como aprovechaban, no sé, alguna película de Disney, algo que los movilizaba para permitirse el encuentro con esta angustia tan grande que a veces costaba poner en palabras. Cuando yo era candidata, se hizo en Córdoba el Congreso de las Figuras del Mal, y tuvimos el honor de tener entrevistas con nuestros maestros, y recuerdo especialmente una entrevista con Echegoyen, que le preguntamos qué es ser psicoanalista, y Echegoyen nos dijo en ese momento confiar en el método. A mí me quedó muy grabado, porque quien puede confiar en el método, incorporarlo, también lo puede profanar, como lo plantea Agamben, según las necesidades de cada dispositivo, de cada encuadre y de cada situación. Creo que de eso tuvimos que hacer mucho, y pudimos diferenciar lo que es una acción terapéutica de un acting, ¿no? La acción es pensada y apunta a brindar continuidad a las situaciones problemáticas, a los tratamientos iniciados. Ay, perdón, el perrito está como intenso. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Que esto nos permitió, por ejemplo, hacer modificaciones escuchando cada situación y cada necesidad. Por ejemplo, avisarle a una mamá que tenía su mamá internada, avisarle de que le tocaba la sesión a su hijo, mandarle un mensajito, tener cierta consideración en los honorarios en familias que no habían podido trabajar. También de alguna manera pacientitos que le costaba mucho sostener todo el tiempo de sesión, acortarla, hacerla más corta, dividir el tiempo. Bueno, todo eso me ayudó y creo que sí se pudo trabajar, pero les diría que la modificación más importante que tuve que hacer, y yo ya lo venía pensando a esto, recuerdo, Joaquín, un pacientito que cuando nos encontramos jugaba un juego donde los superhéroes perdían poderes por un experimento que habían hecho, ¿no? Y me pareció muy revelador y que prestó como figurabilidad a lo que estaba sucediendo. Las instituciones perdieron el poder que tenían de contención. La OMS, que era un referente, decía una cosa, después decía otra, y de alguna manera creo que todos nos sentimos atravesados por esta pérdida de la omnipotencia, ¿no? Y esto los niños lo han visto, estos padres, como estas caídas bruscas, en estos padres de la infancia que son tan dotados de todas estas características, verlos angustiados, frágiles, los analistas también. Tenemos un colega, Laszlo Ávila, que habla de que en vez de la atención flotante tuvimos la atención naufragante, teniendo que atender a tantos estímulos, así había conexión, los pacientitos que tiraban el celular y había como que avisarle a los padres. Bueno, nuestra atención se diversificó. Y bueno, y algo que a mí me ayudó muchísimo es pensar la clínica con la lógica de la complejidad, donde también tuvimos una gran herida narcisista los analistas, que es decir, el mundo interno es muy importante, pero no lo es todo.
las representaciones, las pulsiones, son muy importantes, tenemos mucho para decir de esto, pero más en estos contextos convulsionados no lo es todo. Implica un analista que pueda ampliar la mirada, a lo vincular, como dice Janine Puget, y a lo social también. Bueno, yo me he formado también con Pichon-Rivière, con las teorías de Pichon-Rivière, y acuerdo bastante de cómo todo lo social de alguna manera también repercute en el psiquismo individual y en la psicopatología. Por eso es que, más que nunca, entonces hay como muchos términos que están en discusión. ¿Cómo? No, Bien. no hay problema. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Más que nunca sentí esa necesidad como de estos mundos superpuestos, que este libro de Janine esto fue planteado antes de la pandemia, pero qué actual que es, ¿no? Y atender como a las discontinuidades y a las superposiciones de estos mundos. Si tengo un tiempito, Marisa, quería contar una breve viñeta clínica, o estoy pasada. 2 minutitos. 2 minutitos. 2 minutitos. Bueno, una consulta que me hacen ya es de este año, de una pacientita que tenía mucho miedo, de 10 años, tenía mucho miedo de volver a salir, de juntarse con las amiguitas, sentía pánicos, terrores. Y bueno, en la historia lo que voy a rescatar para hacerla cortita es que ella, la mamá perdió 3 embarazos, nació y fue 6mesina, estuvo mucho tiempo internada, 2 meses. Y bueno, y en el juego ella se dibujaba como con burbujas, internada en la incubadora, ¿no? Y ella se dibujaba en el juego con burbujas, y hablaba de mi burbuja, y yo notaba como que de alguna manera esa burbuja le daba como una seguridad, y que la salida al mundo quizás revivía situaciones muy tempranas de salir a un mundo inhóspito, convulsionado, peligroso. Y lo trabajamos con ella, lo trabajamos en los juegos, lo trabajamos en los dibujos, pero ella me enseñó algo y me dijo, yo creo que yo ya estoy bien, yo me siento bien, tengo ganas de salir, pero cuando le digo a mi mamá que tengo una pijamada, que tengo una juntada, mi mamá se pone muy nerviosa, y bueno, y entonces vos las tendrías que ayudar a ella. Y bueno, y a partir de ahí empecé como incluir, siempre los incluía, pero ahora como lo incluí casi como parte del encuadre, entrevistas con padres, lugares donde procesar las intensas ansiedades y los temores que le daba ella a la mamá cuando salían. Encima, también para ver el contexto de lo social, habían sufrido un asalto, los apuntaron con armas, entonces todo esto también ayudaba a reforzar estas ansiedades primitivas. Bueno, y el Papa me dijo algo que, entendió de qué se trataba. Dice, claro, esto es como cuando uno va en el avión y pasa algo, entonces cae la máscara, pero primero tenemos que ponernos la máscara nosotros para después poder ayudar a nuestro hijo. Y me pareció hermosa la metáfora, creo que tiene que ver con el psicoanálisis, como plantea en el próximo congreso de IPA en la línea de fuego. Me pregunto si alguna vez el psicoanálisis no ha estado en la línea de fuego, con esto de lidiar con tánato, con la pulsión de muerte, con la compulsión a la repetición, y la necesidad de dar un espacio para alojar la vitalidad, para poder hacer pensable lo ominoso, y construir un espacio psíquico para la ilusión y la esperanza, que es tan importante en estos contextos. Nada más. Bueno, muchas gracias, María José. La verdad que riquísimo, y bueno, vamos a pasar rápidamente porque tenemos, pidiéndole que puedan ser muy breves, porque estoy viendo que hay muchísimas preguntas. Verónica tratará de compactarlas e iremos viendo si les pido que puedan ser breves en las respuestas para ver si podemos o alcanzamos en el tiempo que tenemos de poder dialogar juntas a través de esta polifonía de voces y enriquecernos mucho más todavía. Bueno, Vero. Gracias, Marisa. Sí, se van sumando saludos y también varios comentarios.
Mónica Santolaya propone tomar de la exposición de Marta 2 puntos: el giro de la pregunta y las transformaciones de la urgencia a la importancia. ¿Querés contestar, Marta? No, la escribí rápido porque ya estaba caro, entonces no se entiende, digamos. A mí me parece, ¿la puedo decir a la pregunta? Sí, sí, Mónica. Eh, a mí me encantó cuando Marta plantea la pregunta, dice, bueno, hubo un giro en la pregunta hacia si era viable. La pregunta era, antes de la pandemia, si ciertos modelos de atención virtual o romper esa idea de casamiento entre espacio y tiempo era viable, se volvió inminente la pregunta de cómo hacerlo. Esto planteó Marta al comienzo. Y me parece que cuando Marta plantea este giro, también pone la pregunta de, che, ¿por qué tenemos que esperar a que algo nos atraviese, ¿sí? Como una pandemia, para poder pensar lo que era ya inevitable pensar? Como en este momento, digamos, es como si desde el psicoanálisis nos costara mucho, por momentos, ¿sí? Romper con ciertos usos y costumbres. Por ejemplo, digamos, tenemos muchísimos usos y costumbres que ni siquiera están definidos metapsicológicamente. Entonces, a mí me parece que esta pregunta que planteó Marta sobre este giro de la pregunta, que Marta dice se hizo en la pandemia, che, ¿por qué no nos podemos preguntar cuántas otras preguntas tenemos dando vuelta que necesitamos transformar y quizás no haga falta que venga una pandemia para que lo hagamos? Bueno, esto. Sí, también aprovecho para agregar un comentario de Mónica para Caro, que dijo que volvamos un poquito al tema de la yuxtaposición de la presencia en sesiones ausenciales. ¿Conviven? A lo mejor, si quieren ahora las dos hacer algún comentario, Mari, o como a usted parezca, si seguimos leyendo. Sí, comentarios chiquitos y así podemos hacerlo dinámico. Yo estuve mirando el chat, entonces voy a aprovechar para hacer un comentario que también toca otra pregunta, ¿sí? Que se me ocurrió, que dice que qué podemos Sí. capitalizar de las enseñanzas de la pandemia, ¿sí? Entonces, como ya Mónica estaba un poco retomando esto, yo creo que efectivamente, eh, pues vivimos como o vivíamos más antes, porque yo sí creo que esto es uno de los grandes cambios, como con la angustia de que si lo que estamos haciendo es indebido o no. María José utilizaba ahora la palabra de la profanación, ¿sí? Incluso tomándola como también así se puede hacer, lo ponía en un aspecto, digamos, entre juicios de valor, como si fuera positivo, ¿no? Poderlo profanar gracias a que lo tenemos adentro. Pero estaba ese temor a ser el infractor, ¿no? A que se nos preguntara inclusive si eso era análisis o no. O sea, es que estábamos con unas preguntas que estaban muy lejanas de la realidad, ¿sí? Y hoy, felizmente, de las cosas que podemos capitalizar, no diciendo que es igual, sino que es un distinto posible y un distinto que también tiene ventajas. ¿Qué pasó? Que estamos permitiéndonos pensar, por ejemplo, si podemos, digamos, yo vuelvo a la academia, ahora en la sociedad de psicoanálisis directamente, y era tan difícil pensar que los seminarios se pudieran hacer a distancia, ¿cierto? Que el análisis didáctico se pudiera hacer a distancia. Llevamos 2 años haciéndolo, entonces se impuso la pregunta de si lo vamos a mantener o no. Y así como la atención clínica pudo llegar a sitios lejanos, nosotros aquí en Colombia solamente podíamos tener formación para gente de Bogotá, ¿sí? O gente que tenía que venir. Hoy en día está abierta la pregunta, la discusión de si de verdad lo vamos a cerrar, porque entonces, sabiendo que lo podemos hacer, vamos a hacer que la gente
que está viviendo en todas las demás ciudades y que quisiera hacer formación no tenga la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a, no sé, la pandemia, listo. Ojalá no hubiéramos tenido que esperarla para poder pensar, pero ahora que nos pasó y que nos obligó a hacer modificaciones en la técnica, en la teoría de la técnica, en la manera de responder a la clínica, pues aprovechemos esa realidad para que no nos vamos a anquilosar o a dejar mantener, ¿no?, el statu quo en las otras cosas en las que podemos cambiar. Y la otra cosa que me parece clave, y es, otra vez insisto, esto es un testimonio, ¿sí? Lo vivimos en los foros, por ejemplo, nosotros, bueno, en la Comisión de Infancia, donde todos podíamos además intercambiar con los que estamos lejos, ya no tenemos que disponer del viaje, del tiempo del viaje, de los montos económicos de hacer el intercambio, es capitalicemos el recurso humano y seguimos pensando juntos. Eso pienso. ¿Sí? Bueno, pero... Sí, estaba por acercarles un comentario de María Gabriela Nusari que dice sobre la pantalla: para algunos chicos y chicas con problemáticas subjetivas graves, se le volvió intrusiva por el incremento aumentado de la voz y la mirada. Muy interesante, comenta Gabriela, que se destaque maleable la posición del analista y del encuadre. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo trabajo mucho con chiquitos y siempre vincular, siempre con sus adultos cuidadores, ¿no? Ya sea el padre, la madre, los dos, o quien se ocupe de su crianza. Así que tuve muchos tratamientos a distancia con chiquitos con problemáticas subjetivas graves, en los cuales obviamente la presencia de los padres, de los adultos, en el momento de la sesión, como cuando era presencial. Yo no veo chiquitos de 18 meses o de 2 años solos, ¿no? Siempre es con sus adultos. Y lo que, como también decía Claudia, fuimos aprendiendo, ¿no?, a través del tiempo y del uso, de cuando, por ejemplo, con Zoom se podía poner la imagen del que habla más grande y la otra más chiquita, entonces que servía como un espejo para esa mamá y ese bebé o ese niño, y cómo jugaban con su propia imagen. Yo creo que, digamos, nos costó, no digo que en todos los casos fue fácil, pero en todo caso yo, en mi experiencia personal, solo puedo hablar desde mi experiencia, yo pude trabajar, y la pantalla, por supuesto ahora con esos chiquitos son todos en presencialidad, y en algunos hoy en día que empezaron en virtuales, me doy cuenta que ya ahora la virtualidad, el otro día lo hablaba con Mónica, por una chiquita que cordobesa, que para que la vea ella en presencial, ya el tratamiento virtual ya, digamos, va más en el sentido del síntoma, y ya es una chiquita que necesita presencialidad. Pero, digamos, se pudo trabajar, y retomando un poquito lo que decía Claudia de los falsos diagnósticos de autismo, ¿no? Yo tuve muchas consultas, pero, digamos, lo que se dio, y ahí sí vemos que el tema no es la pantalla, sino la utilización que se hace de ese instrumento. Muchos adultos que no les quedaba otra y tenían que trabajar en la casa y con nenes chiquitos, y que no podían estar jugando y no había nadie que pudiera entrar en la casa para ocuparse de esos niños, estaban delante de las pantallas muchas horas por día. Y eso también, digamos, nos tenemos que preguntar qué efecto tiene en la constitución subjetiva ese intercambio permanente con una pantalla que no responde, que no juega, que no, es como... Y nada, yo creo que muchas consultas de los que yo tuve fueron situaciones que pudieron empezar a revertirse también porque empezaron a entrar los adultos en contacto y a haber menos pantalla y más intercambio con un otro, ¿no? Y una entrada en la intersubjetividad, ¿no? Pero bueno, esto es, como decía, ¿no?, muy interesante que se destaque la maleabilidad de la posición del analista. Sí, o sea, no es la única manera en la que pudimos trabajar, sobre todo con estos chiquitos, bueno, con todos, pero estos chiquitos graves nos impusieron
una gran maleabilidad. ¿Seguimos, Vera? Bueno, Santiago Oga comenta: el choque de la presencialidad en la ausencialidad nos hizo repensar el cuerpo como algo que trasciende al objeto cuerpo. Es decir, que el cuerpo no deja de ser virtual incluso en la presencialidad. Del mismo modo, la voz y la mirada como objetos de la pulsión. También continúa Santiago Oga comentando: más aún cuando admitimos el concepto de simbolización como el poder de evocar lo ausente. Puedo tomar un comentario de Matías Seutune, que dice: quizás ha sido posible la virtualidad en la clínica porque la virtualidad acaparó el tiempo cotidiano de las personas en la pandemia. En la niñez y adolescencia, por sobre el adulto, los videojuegos, el stream, los videos en internet fueron y son un lugar en su vida. Actualmente es posible oír que el juego en el recreo de los colegios, en grupos, reunidos jugando cada uno con su celular. ¿Ausentes? Es una pregunta la que hace al final de su comentario. ¿Ausentes en la realidad, pero presentes en la virtualidad? Mónica Santolaya se dirige a Nora haciendo un comentario respecto a que ya no se vuelve el tema del duelo, dice Mónica. Hay manera de atravesarlo también socialmente. María Eugenia Fisore felicita a las colegas, nos dejan reflexiones valiosas, dice María Eugenia, y frescas sobre los cambios espontáneos y recalculados en el trabajo con niños. ¿Cómo piensan a este tiempo actual? ¿Podremos capitalizar enseñanzas de la época de pandemia? Y un comentario de Juan Baena Cagnani, que dice: me parece que estamos atravesando un tiempo donde las medidas de urgencia implementadas por la pandemia comienzan a reflexionarse, a simbolizarse. Toleremos la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Podría hacer un comentario? Sí, Claudia, cómo no. Bueno, porque muy interesantes las cosas que dicen. Por un lado, me parece que esto de que por qué tenemos que esperar a que pase algo para hacer cambios, es interesante también en relación a lo intergeneracional, en relación a los analistas. Y cuánto a veces seguimos con una idea y cuesta cambiarla por alguna cosa de tradición, ¿no? O sea que me parece muy interesante lo que decía Mónica, porque no podemos pensar a veces aparte. Pero bueno, la frustración es lo que hace mover el aparato psíquico, así que será en parte por eso y en parte por una tradición que bueno, habrá que verla. Pero realmente, así como los chicos nos metieron en la virtualidad, es interesante que nosotros podamos respetar los diferentes tiempos generacionales y poder permitir cambios, ¿no? Creo que la virtualidad va a seguir en casos, por ejemplo, lo de Marta de Colombia es muy gráfico, y también cuando llueve mucho, cuando un chico tiene un poquito de fiebre, cuando uno tiene que aislarse, está la opción de que, bueno, hagamos la virtual, cosa que hace 3 años no lo hubiéramos hecho. Lo otro es los trastornos de la subjetivación. Ahí se da cierto mundo superpuesto. Yo también trabajo con chicos con autismo, y para los chicos con autismo el mundo es peligroso. ¿Pero qué pasó? Que también el mundo se convirtió peligroso para los padres y para todos. Con lo cual ahí se produjo una especie de mundo superpuesto y cierta pérdida de confiabilidad en los padres. No solamente los chicos autistas, sino que los padres, cuando un chico se enferma muy grave, un oncológico, algo así, se desilusiona de los padres que no lo pudieron proteger. Y creo que algo de esto también puede haber pasado ahora, inconscientemente en los chicos, agravado porque a veces los padres realmente entraron en duelos y en preocupaciones importantes,
y el síndrome de la madre muerta de Green, un poco, en algunos casos se repitió, ¿no? Donde los padres bruscamente tuvieron que suspender algún tipo de atención emocional, no física, hacia los chicos. Bueno, esto quería comentar. Y muchísimas gracias porque me encanta cómo fue el conversatorio. Bueno, no sé... Sí. ¿Alguien está por ahí? Yo quería en relación a esta pregunta de Mónica, de cómo dar espacio, y que vos también la habías planteado, los duelos. Bueno, me parece muy importante y celebro también esta iniciativa de Marta en Colombia, no solo actuar en los consultorios, ¿no? Yo estoy trabajando ahora con la directora de un jardín, porque ella estaba muy preocupada porque los chiquitos de sala de 5, que teóricamente tienen que ya prepararse para los aprendizajes más formales, no quieren recreos más largos, quieren salir y jugar, ¿no? Y me pareció tan importante porque yo creo que también muchas veces las maestras vienen formadas como en psicología evolutiva, que eso homogeneiza, digamos, y es una cosa como cronológica. Si tomamos a Winnicott, de estos chicos les ha faltado casi 1 año y medio de experiencia. Entonces la idea es que puedan de alguna manera vivir lo no vivido, y que también haya como espacios para no hacer como que acá no pasó nada y pretender que el chiquito sea un cerebrito que sigue estudiando, sino bueno, encontrar, tratar de darle un espacio para elaborar sentidos. Eso quería decir. Sí, muy importante. No sé, Vero, si tenés algo más para que agregamos, ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Compartir un poco los agradecimientos de Mónica Barré, Julieta Paglini, Milena Vigil, María Varela Ravirosa, perdón, que están como ahí agradecidas por el conversatorio y por el intercambio. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Me parece que sería importante si pudieran y hiciéramos una última ronda, invitando a cada una de las analistas que pudieran dar hacer un cierre o algunas palabras para luego ir finalizando esta ronda. No sé quién quiere empezar. 2 palabritas, lo que quieran. Bueno, una cosa que a mí me quedó es temas para investigación con respecto al vínculo parento-filial temprano, la depresión puerperal y los trastornos en el apego. Sobre todo los chicos que nacieron en el 20, donde todavía la restricción era absoluta de que hubiera familiares, y la autorrestricción también, o sea que una mamá que había tenido un bebé no recibía, como todos hemos recibido, apoyos familiares, la madre al lado ayudándola, por ahí sí o por ahí no. O sea que realmente fue un año muy particular para tener un bebé, para estar internada en el parto y para... me parece que sería interesante poder seguir a esos chicos. Eso como algo para el futuro, tomando pandemia y después, porque el después es lo que más me dio la cabeza, ¿no? Gracias, Claudia. Muchas gracias. Carolina. Bueno, agradecer mucho este intercambio. Creo que fue una experiencia, todo este tiempo, una experiencia muy inédita, sobre todo en el trabajo con niños, y yo lo que más rescato es esto de los saberes que han circulado inarticulados, de los que todos estamos repensando toda nuestra práctica, no solo la de niños, ¿no? Y creo que, bueno, ha sido un tiempo de mucho sufrimiento para los niños. No hay que olvidar que los niños y los jóvenes quedaron como los que eran el mayor peligro de la sociedad. Y eso yo creo que va a tener sus efectos, ¿no? De cómo fueron tratados, del espacio en el que quedaron los niños. Y como decía recién la colega, hay todo un tiempo que no fue, que hay que ver, ¿no? En la infancia, sobre todo, lo que no se dio en un tiempo, si eso se puede suplir o no, y sabemos que hay cosas que no se suplen,
Y bueno, creo que vamos a tener un gran trabajo los analistas para poder pensar, ya lo estamos teniendo, las consultas son masivas, hay epidemias, sabemos, de anorexias, bueno, de muchos trastornos, ¿no? Muy fuertes, de quiebres del sujeto. No me quiero poner negativa, porque también hay cosas muy buenas de este tiempo, pero vamos a tener trabajo los analistas, y por suerte lo hemos tenido también, ¿no? Gracias, Carolina. Nora. Bueno, agradecer y nada, retomar un poco a través de la pregunta que hacía Mónica, cómo hacer por qué no nos hicimos ciertas preguntas antes, ¿no? Y entonces hacer justamente que esto devenga un acontecimiento, que esto nos permita transformar. Es cierto que, digamos, yo al principio estaba muy preocupada por los chicos y me di cuenta después que una población muy, muy afectada eran los adolescentes, muy afectados por la pandemia, con muchas tentativas de suicidio, con muchas anorexias, con muchos cortes. Nada, entonces esto, ¿no? ¿Cómo hacer para, y bueno, y darnos el tiempo, lo que yo les decía al principio, darnos tiempo de este a posteriori para poder comprender cuáles son los efectos de toda esta situación de tanta incertidumbre y de tanta pérdida. Y no hablamos tampoco mucho, pero bueno, no se puede hablar de todas las cosas, pero también de qué a nosotros como analistas, ¿no? ¿Qué nos pasó contratransferencialmente? Nosotros también vivimos duelos, fue mi caso personal, nos pasaron muchas cosas, y eso también influyó en mí personalmente, al contrario, o sea, como que me estimuló más en mi deseo con respecto a mis pacientes, pero digamos, qué nos pasó también a nosotros como analistas, ¿no? Y tomarnos el tiempo de reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Buenísimo. María José. Bueno, pensaba en lo mismo que Nora, que creo que es lo que nos quedó afuera, porque me parece que la pandemia no solo nos dejó más plasticidad, o sería esperable que nos deje más plasticidad, que no es un vale todo, pero también nos hizo entrar en contacto con nuestra propia vulnerabilidad. Y particularmente con todo lo que estamos viviendo, realmente anorexias, estoy viendo muchos abusos también intrafamiliares, y esta reflexión de cuidar nuestra mente como analistas, porque como nos apasionamos con la profesión, a veces recibimos más pacientes de lo que podemos contener, entendiendo que bueno, las depositaciones también son masivas. Entonces, bueno, cuidar nuestra mente, jugar un poco más en el afuera, nosotros, con amigos, me parece que es muy importante porque creo que quedó como que se corrió el velo y la vimos como muy de frente a esta vulnerabilidad y que no hay que desoírla. Gracias, María José. Marta. Por supuesto, agradecer mucho haber podido tener otro espacio de intercambio fructífero, bueno, que se siente así. Y quería también poner como énfasis en todo lo personal. Creo que de las enseñanzas importantes, ya lo mencionamos, pero lo quisiera subrayar, es que estamos como el haciendo, ¿no? O sea, como que estamos en gerundio, o sea, primero ante la urgencia actuamos sin pensar mucho, en el chat lo mencionaba también alguien, cómo después pasamos mucho más a la reflexión, se planteaba acá que no tenemos unas comprensiones metapsicológicas profundas de lo que está ocurriendo, no sabemos bien qué va a pasar en términos de la subjetivación, o sea, han surgido muchas de las grandes inquietudes con las que estamos, y mientras estamos tratando de resolverlas, pues seguimos atendiendo a los pacientes y cuidándonos nosotros. Entonces creo que esa conciencia de cómo estamos interviniendo y al mismo tiempo tratando de entender, resolviendo preguntas propias y tratando de acompañar a otros ante las incertidumbres ha sido fundamental, y que el trabajo colectivo juega un rol capital en esto. Como subrayarlo, ¿no? Pero bueno, eso. Hay tantas preguntas de investigación en contratransferencia, todas, en los pacientes todos, bueno, en los polos también, ¿no? Como en los niños más chiquitos, efectivamente, y en los adolescentes, y
Y sí, no vamos a poder... Sí, nos quedan... También, ¿no? Sí, 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 nos quedan muchísimos interrogantes para poder relanzar nuevamente. Te agradezco mucho, Marta, también. Bueno, fue un rico encuentro logrando esta polifonía de voces y experiencias. Mari, perdón, ¿puedo? Me parece que Pablo te está pidiendo levantando la mano. Perdón. Sí. Sí, te escucho, Pablo, no había visto. Sí, perdón, no, un segundito nomás, además de agradecer la oportunidad, recordar que hay un espacio de supervisión para analistas y profesionales de la salud mental que trabajan con niños, que se abre desde APC, que es abierto y gratuito y que va a empezar a funcionar este año, ya viene funcionando desde antes, pero hay un nuevo grupo que se conforma este año y que va a iniciar el 6 de mayo. Así que si conocen gente que puede estar interesada en el espacio, pedirles que se pongan en contacto con la Secretaría de APC. Eso nomás. Bueno, Pablo está a cargo de la coordinación de comunidad y cultura de APC y bueno, como verán, estamos con muchas actividades y bueno, como les estaba diciendo, la verdad que los convocamos en este caso a poder continuar interrogándonos sobre estas problemáticas, sobre estas situaciones, y la verdad que es un enorme agradecimiento tanto a las invitadas como a quienes nos están acompañando. Fundamentalmente porque hemos logrado, creo, esta polifonía de voces y experiencias de Latinoamérica. Esto un poco era el objetivo que nos habíamos planteado cuando nos propusimos hacer esta temática. Así que agradezco enormemente a todos y los invitamos para la próxima ronda, que es el 28 de mayo, donde nos acompañarán Regine Prat y Emma Ponce de León. También quiero agradecer especialmente a Verónica Vigliano y a Alejandra Giraldes, que colaboran en el área de niñez y adolescencia. Bueno, nos estaremos encontrando pronto en las próximas rondas. Muchas gracias a todos y gracias por estar. Un abrazo. Gracias a vos, María.